está dedicado a la épica medieval, los cantares de gesta y en particular al cantar de Mio Cid. Si te gusta este vídeo, dale un like y suscríbete a mi canal para que pueda realizar más vídeos. La Edad Media comprende hasta el siglo XII, aunque bastantes historiadores la prolongan hasta 1300. Europa se define como una unidad cultural dentro de las tradiciones occidentales clásica y cristiana. Las diferencias nacionales son importantes, pero la cultura se unifica en torno al latín y a la filosofía, puesta al servicio de la fe, y actuará de elemento aglutinante. Las universidades, que han sido creadas a finales del siglo XII y principios del XIII por toda Europa, empiezan a ejercer un influjo determinante en este proceso de unidad cultural de las naciones occidentales. La filología romántica diferenció la épica espontánea o popular de la épica artística o elaborada. La primera habría sido formada por poemas o ciclos de poemas anónimos y colectivos, y la segunda sería el producto de las civilizaciones maduras y poetas cultos. Los pueblos del norte de Europa cultivaron formas de poesía de épica transmitida oralmente por poetas nómadas. De las sagas surgidas de las migraciones germánicas, poco se ha conservado, pero de ese mundo nos suelen hablar algunos fragmentos de las obras que han llegado a nuestros días. La sociedad en la España cristiana, aquí se mantienen los tres estamentos tradicionales, los clérigos, oradores u hombres cultos, que defienden el latín como un cauce de expresión. En segundo lugar, tenemos el de los defensores o caballeros, especialmente los fronterizos, que van a dar lugar a los cantares épicos. Y por el tercer lugar, el tercer estamento que tenemos es el de los campesinos o villanos, de los que nacerá el folclore y la lírica tradicional. En Castilla existe una cierta libertad para escoger el señor y uno puede convertirse en propietario acudiendo a poblar tierras de la frontera. Cualquier villano puede hacerse caballero, yendo a luchar contra los moros y adquiriendo una montura y un botín. El hidalgo puede alzarse a señor de la ciudad conquistada, como sucede con el Cid, lo que supone una movilidad en el resto de Europa. La característica de la épica española será la importancia concedida a la conquista de riquezas y botín, tantas veces señalada, que se convierte en el motor esencial en la trama del Cantar de Mio Cid. El término mester de juglaría proviene de los términos latinos ministerium, que significa oficio, y jocularis, que significa el que divierte. En sentido amplio, podemos decir que juglar es la persona que se gana la vida actuando entre un público, sea con ayuda de la música, de la literatura o de ambas, pero también con juegos de manos, acrobacias, etc. Actúan ante el público de pueblos y ciudades, pero también en palacios y llegan a actuar hasta en la corte. Pero el que nos interesa es el juglar narrativo, que es el que se encarga de recitar los poemas de gesta, aunque no tenían inconveniente en aprovechar la obra de los clérigos o la poesía de los trovadores. No era normal una lectura privada de los cantares, aunque no la tenemos que descartar. La lectura o recitación en voz alta con el códice a la vista debía ser frecuente, pero lo más habitual sería la salmodia o recitado de memoria por parte de un juglar que se acompañaba de un instrumento de cuerda frotada, la viola o el rabel. Es posible que la melodía también fuera próxima a la salmodia gregoriana. Estos son hipótesis, no se sabe a ciencia cierta. Los juglares se diferencian de los trovadores porque recitan en la plaza de los pueblos, mientras los trovadores lo hacen en las cortes feudales. Entonces, esto sería importante diferenciar entre unos y otros. Porque la trova nace de una sociedad concreta en el sur de Francia, de las cortes refinadas, donde la sensualidad y la morbidez
chocan con las prohibiciones eclesiásticas. El término cantar alude a la forma de transmisión. La canción unía la palabra poética y la música vocal o instrumental. Los cantares cumplían una doble finalidad. Por un lado, contenían información acerca de los acontecimientos heroicos, transmitiendo valores imperantes en aquella sociedad, y por otra, venían a saciar el ansia de diversión y curiosidad por escuchar sucesos novedosos y extraordinarios. El objetivo primordial que tienen estos cantares es de promover los valores comúnmente admitidos y a la vez servir de propaganda para la clase social a la que sirven. Entre los valores de la época se encuentran el honor, la valentía, la fe, la religiosidad, la lealtad y la lucha contra los infieles. La hipótesis tradicional romántica avalaría la concepción mítica de una creación oral colectiva de los cantares. Gaston Paris, que es un crítico, sugiere la tesis agregacionista, según la cual los cantares serían fruto de la reunión de varias cantinelas compuestas anteriormente por testigos o protagonistas de estos acontecimientos. La hipótesis individualista, sin embargo, que la sustenta Milay Fontanals, destaca en la naturaleza individual del autor final del poema. La teoría que mayor aceptación ha encontrado sobre el origen de los cantares es la garantizada por Menéndez Pidal, donde describe la costumbre de los pueblos germánicos de entonar cantares guerreras. Cree que los visigodos pudieron introducir esta práctica en sus emigraciones a la península. Dentro de la épica románica, la literatura castellana es tras la francesa la que contó con una más amplia producción. El problema que encontramos es la escasez de textos conservados, aunque crónicas y romances atestiguan la existencia de dichos cantares. Menéndez Pidal señala las siguientes etapas. Origen o fase primitiva, que abarcaría desde el siglo VIII aproximadamente hasta mediados del siglo XI, donde los primeros cantares son bastante breves y adolecen de cierta anarquía en su estructura. Las primeras indicaciones de estos poemas primitivos se encuentran en una crónica Gotorum atribuida a un mozárabe. Pero la gran prosificación se encuentra en la crónica general de Alfonso X en 1289, que es de influencia claramente germánica. Los contenidos de estos poemas tratan asuntos familiares de reyes, de condes, de cristianos, de las relaciones que mantenían entre sí, entre los moros, etc. Un poco un poco lo de las clases sociales, las relaciones que existían entre ellos, los enemigos que había, tanto públicos, políticos como religiosos. Entonces esta sería la primera etapa. En la segunda tenemos una época de auge o florecimiento que abarca desde los siglos XI hasta el siglo XIII, que es la fase de proceso más conocida porque es en este periodo al que pertenece el Cantar del Mío Cid, el fragmento conservado del Cantar de Roncesvalles y el Cantar de Bernardo el Carpio. La tercera época es una época de refundición y prosificaciones que abarca la primera mitad del siglo XIII hasta la mitad del siglo XIV. El fenómeno relevante que encontramos en esta época son las adaptaciones en prosa que los historiadores oficiales y cronistas hacían un poco de todo, utilizando el cantar como una fuente de información. Y por último encontramos la época de decadencia, que es desde mediados del siglo XIV hasta el siglo XV. Durante la segunda mitad de este siglo XIV y todo el siglo XV, el auge del género cronístico y la poesía lírica y cortés irá desplazando en aceptación a la épica. Entonces, un poco sería aquí la estructura sobre esta épica vernácula castellana. Los ciclos los podemos dividir en 4 etapas. En primer lugar, el ciclo de Don Rodrigo y la pérdida de España, donde encontramos el cantar del rey Rodrigo y la pérdida de España
donde se le denomina la hija del conde. Es una leyenda de procedencia mozárabe que narra los amores de don Rodrigo y la penitencia. El segundo ciclo sería el de los condes de Castilla, donde encontramos un poema de Fernán González, un poema épico, cuya composición se remonta a los primeros decenios de la segunda mitad del siglo XIII. Es obra de un monje de la abadía de San Pedro de Arlanza. En tercer lugar, encontramos los ciclos del Cid, que es el ciclo más extenso, el periodo más extenso, donde el público desvía su atención hacia la prosa legendaria y novelesca de la Baja Edad Media, y donde los juglares intentan mantener el interés de los oyentes por medio del amplificatio. La finalidad de su autor parece propagandística y pretende establecer una hegemonía cultural en la diócesis de Palencia, que era el primer centro de estudios generales de la península. El Cantar de Rodrigo narra las empresas juveniles del Cid y existen dos redacciones, una en prosa y otra en verso. Y por último, el ciclo carolingio se difunde en España a través del Camino francés, donde encontramos el poema de Roncesvalles y el ciclo de Bernardo del Carpio, que pertenecen a una serie sobre la derrota de la retaguardia de Carlomagno al mando de Roldán, tras la primera presunta victoria de Zaragoza. Luego encontramos un poema aparte, que es el de Alfonso X, que invierte el canon corriente de la prosificación de los cantares de gesta en una versión rimada de la crónica. Y comenzamos el estudio del Mío Cid. El Cantar de Mío Cid, como sabemos, relata la parte final de la vida de don Rodrigo Díaz de Vivar, al que conocemos como Cid Campeador, un caballero de la corte de los hermanos Sancho II de Castilla y Alfonso VI de León. Narra los sucesos acaecidos tras el destierro de 1081, pero más que un relato fiel, constituye una versión literaria de los mismos. El Cantar se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid en un único manuscrito del siglo XIV. Le faltan la hoja inicial y dos interiores que fueron recompuestas por el crítico literario Ramón Menéndez Pidal a partir de prosificaciones posteriores. Este crítico consideró como fecha del Cantar 1140 y lo hizo basándose en factores lingüísticos e históricos con tres argumentos, como el uso elusivo de el buen emperador para designar a Alfonso VII sin llamarlo por su nombre, la indicación de hoy los reyes de España son parientes, son acaso relacionada con los esponsales de Blanca de Navarra y el futuro Sancho III en Castilla en 1140, y la alusión del poema de Almería a lo que se cantaba sobre el Cid, porque el poema celebra en latín la campaña de Alfonso VII que toma Almería en 1147. Otros argumentos para datar este cantar son lingüísticos, ya que, por ejemplo, el arcaísmo cantar es más acorde del siglo XII que de siglos posteriores. Y la fidelidad del poema a los acontecimientos de la época. El autor es un juglar que se apropia de hallazgos previos y compone una obra unitaria, aunque su sentido de la composición no esté muy bien unida por diferentes factores y épocas diversas, ya que el juglar aglutina elementos históricos y legendarios y dedica más de 500 versos a batallas secundarias y unos pocos solo a la toma de Valencia. En todo caso, la que configuran como un docto y altísimo poeta y hacen que la única obra conservada linde con la perfección. El Cantar de Mío Cid es dependiente de la épica francesa del siglo XII, aunque difiere en el tratamiento, que es mucho más realista que fantástico. La estructura externa de la obra y el contenido del poema es lo que vamos a hablar en estas diapositivas. Siempre partiendo de la versión crítica que hizo Pidal.
Este crítico suple la primera hoja que falta en el códice con el relato de la crónica de los 20 reyes, en donde se aborda el motivo del destierro, que falta en la versión actual del poema. Los 3 cantares en que divide Pidal el manuscrito corresponden con la división temática. Entonces, en primer lugar, tendríamos el cantar del destierro, o primer cantar, donde el Cid sale desterrado de Vivar, que es un pueblo cercano a Burgos, y comienzan las batallas bélicas por tierras de moros. Encontramos la batalla de Henares, la de Jalón, y envía al rey un rico presente de los cuantiosos tributos y botines que ha logrado arrebatarles a los moros. Combate al conde de Barcelona, al que hace prisionero y lo libera 3 días después. Esto sería a grandes rasgos un poco del resumen del primer cantar. En el segundo cantar, el cantar de las bodas, sigue el emperador sus luchas por la región levantina, toma Valencia después de poner en fuga las tropas mandadas en su auxilio por el emir de Sevilla y se instala en Valencia. Allí recibe triunfalmente en la capital a su mujer y sus 2 hijas, y la posición política y económica de Rodrigo mueve la codicia de los infantes de Carrión, que piden al rey matrimonio con las hijas del Cid. En un encuentro a orillas del Tajo, el rey perdona al Cid y le presiona para que case a sus hijas con los infantes, y las bodas se celebran, a pesar de que el Cid está receloso y lo consiente por cumplir solo el deseo real. En el tercer cantar, o cantar de la afrenta de Corpes, los infantes dan muestras de cobardía ante León desmandado en Valencia y en el campo de batallas contra las tropas del rey Búcar. Incapaces de soportar las burlas de los guerreros del Cid, proyectarán vengarse de las hijas y vuelven a Castilla y en el robledal de Corpes las desnudan y las maltratan, dejándolas como muertas. Solo logran salvar su vida gracias al socorro oportuno de un enviado del Cid. Cuando éste se entera, pide justicia al rey, que convoca en las Cortes de Toledo una reunión para reparar este ultraje. Los motivos por los que se articula el poema son varios. Tenemos la ascensión del héroe al poder, la recuperación del honor, el éxito del buen soldado, la integridad moral, la afirmación de la superioridad en valores de la baja nobleza. Todos ellos se articulan sobre un tema fundamental, que es la restitución de la honra del héroe por medio del esfuerzo continuado. Este tema tiene 2 modulaciones, que son la honra pública y la honra privada. Los temas principales se atienen a una especie de código épico. El eje principal es el heroísmo, donde el héroe viene caracterizado por la mesura, tanto en el destierro como en la afrenta de Corpes. Nunca se producirá la ruptura ni la rebeldía contra su señor natural y acepta la adversidad con optimismo y valor. El cantar consta de 3.373 versos estructurados en 152 tiradas, que son siempre asonatadas, monorrimas e irregulares en el número de versos. La asonancia tiene como núcleo la última vocal tónica antes de la pausa, pero se admiten ciertas rimas imperfectas. Esto es por una costumbre aceptada de la poesía latina y de la castellana medieval. Las técnicas narrativas que tiene el poema, como parte más importante, es la voz del narrador, que se sitúa en la frontera del autor omnisciente, es decir, que conoce todos los datos. El uso de la primera persona del singular o plural une al narrador y al lector en una continua complicidad. Los tiempos verbales se usan con una gran flexibilidad, tanto por su falta de definición en aquella época, cuanto por su utilización para las asonancias, en la rima asonante. La lengua que usa es arcaizante, pero el juglar no tiene inconveniente en incluir neologismos o latinismos. Se trata de un autor culto que cuida las cualidades eufónicas del verso, incluidas las aliteraciones y alguna rima más interna.
No faltarán las fórmulas épicas con epítetos frecuentes, que son fórmulas hechas para determinados acontecimientos, por ejemplo, en el desarrollo de las batallas, las embajadas al rey o la descripción de la indumentaria. Y el epíteto siempre tiene connotaciones positivas. El cantar no es histórico, pero el poeta tampoco miente, sino que busca la ejemplaridad y no tiene conciencia de que falsee la realidad. Los lugares que aparecen son precisos y abundantes, aunque la ubicación muchas veces no sea exacta. Por otra parte, existe otra clase de realismos que no es histórico, sino que es más bien literario y que se identifica con cierta verisimilitud. El público, para ello, debe identificarse con los personajes. Ni el pensamiento ni la ideología del juglar son neutros. Se trata de un producto ideológico de la nobleza en sus estamentos menores. Por ejemplo, los infanzones de Castilla pugnan contra la gran aristocracia sentada en León, se promueven ideales de movilidad social, etc. Y vemos al Cid como un modelo heroico de humanidad, ya que el eje central de la obra es el heroísmo, aunque con unos rasgos un poco más laicos que la mayoría de los cantares de la época. Por ejemplo, no tenemos que olvidar el de Carlomagno. El carácter propio del Cid es la mesura, que supone un equilibrio, ponderación y una cierta carga de estoica resignación, como se aprecia en el destierro o en la afrenta de Corpes. Junto con la mesura, el personaje del Cid muestra el tradicional binomio épico, donde se relaciona el valor con el dinamismo y con su capacidad de liderazgo. La sapienta con el saber estar y adoptar en cada caso la decisión adecuada, pero también jugando un poco con la astucia. El Cid en este poema aparece como un ejemplo donde se puede mirar el castellano de la época. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya sido útil, os haya gustado, espero que le deis un like, compartir con vuestros amigos y que os suscribáis a mi canal. Muchas gracias y hasta pronto.